Bueno, en este video lo que vamos a tratar de analizar es el estudio de los abortos. Y bueno, para ello lo que hacemos dentro del módulo ejecutivo del SW Dr. Sola, vamos a la parte de estudios y donde tenemos partos y abortos, hacemos un clic y posteriormente hacemos un clic en análisis de aborto y estamos en la interfase que nos va a permitir abordar el estudio de los abortos. Aquí tenemos varias cosas a considerar. Primero tenemos unos criterios de selección de esto. Vamos a suponer que vamos a analizar el año 2012. Entonces lo que hacemos es pararnos en el 31 de diciembre del 2012 y lo que va a hacer el sistema es ir para atrás un año como para analizar qué es lo que ha pasado con los abortos en ese periodo. Nosotros tenemos en lo que refiere a los establecimientos la posibilidad de tener todos los establecimientos incluidos o ir agregando e ir haciendo de a uno. En este caso vamos a incluir todos los establecimientos. De la misma manera que trabajamos con los establecimientos donde podemos incluir todo o algunos, también podemos hacerlo para el grupo de toros, donde vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a dejar todos. Posteriormente tenemos hacia la derecha la posibilidad de trabajar solamente con los abortos vistos, solamente con los abortos no vistos y con todos. Y posteriormente podemos considerar solo los abortos en vacas, solo los abortos en vaquillona y todos. Vamos a colocar los abortos en vacas, o sea, vamos a centrarnos en los abortos en vacas para un grupo de tambos como vimos en el momento de que estábamos seleccionando. Lo que hacemos es buscar y el sistema automáticamente lo que va a tratar de hacer es ir buscando en la base de datos de los establecimientos todos aquellos animales que han tenido servicios, cuáles de esos servicios han sido efectivos. Una vez que se determina la población de servicios efectivos, se ve cómo fueron esos servicios efectivos discriminados por meses del año, cómo han sido la eficiencia de los servicios, ahora a continuación lo vamos a hacer, y después cómo ha sido la cascada de abortos en cuanto a lo que se refiere a los meses en los cuales los abortos se fueron produciendo. Como ustedes podrán ver, tenemos un par de pestañas. En la primera solapa tenemos los abortos según el mes en que se produjeron y en la segunda solapa tenemos los abortos según el mes de servicio efectivo en que se ha producido la preñez. O sea, vale decir, si nosotros vamos a comenzar por la segunda pestaña, si nosotros comenzamos por la segunda pestaña, son los abortos según el mes en que los servicios fueron efectivos. Dicho de otra manera, para que se entienda, en el mes de enero del 2012 se dieron 213 servicios que fueron efectivos, 213 servicios totales, de los cuales 53 servicios fueron efectivos, o sea, un porcentaje del 25%. Esto es interesante porque rápidamente ya nos permite ver un poco, de acuerdo al total de servicios, si bien no sabemos cuántos servicios debieran haberse dado en el mes, sí sabemos de los servicios que se dieron, qué números fueron efectivos y qué porcentaje se corresponde a eso. A su vez, de los 213 servicios, 53 fueron efectivos, 25% significa eso. De estos 53, 11 abortaron después. ¿Qué representa esos 11? El 21% de los servicios que fueron efectivos. ¿Cómo abortaron esos servicios? Bueno, aquí tenemos distribuido meses en los que se produjeron los servicios. ¿Cómo tenemos entonces? De estos 11 servicios que se dieron en enero, de estos 11 abortos que se dieron en enero correspondiente a los 53 servicios que habían sido efectivos, estos 11, 3 abortaron en marzo, 2 abortaron en abril, 4 abortaron en mayo, 1 abortó en junio y 1 abortó en agosto. En la parte de abajo tenemos en el tercer área, tenemos el rango en día en el cual se produjeron los abortos. Por ejemplo, qué cantidad de días de aborto primer servicio, aborto concepción, aborto descarte,
de cuántos son de menos de 45 días, cuántos son de 40, cuántos son de 46 a 60 días. Aquí hay algo importante y así podemos ir para atrás absolutamente en todo. Acá hay algo que es importante, ¿no es cierto? O sea, si nosotros sumamos todos estos abortos, nos vamos a encontrar con que tuvimos un promedio de 9,67 abortos por mes, lo que representa un 14%. Pero recordemos que esto está medido, y esto es muy importante, más que nada lo van a ver cuando analicemos la próxima pestaña, la próxima solapa. Esto es muy importante porque esto, recuerden cómo está tomado. Del total, ¿cuál es la población? Total de servicios efectivos de un mes, de esos servicios efectivos, total de abortos de los servicios que corresponden a ese mes. Y los abortos pueden haberse dado como lo tenemos discriminado aquí. Entonces después podemos ir viendo en qué rango abortaron. ¿Y por qué 45 o menos de 45? Porque consideramos que a partir de la placentación, que se produce alrededor del día 45, nosotros tenemos que hacer un corte. Vale decir que el primer segmento se corresponde a placentaciones que recién están comenzando, inclusive placentaciones no comenzadas todavía. O sea, lo que sería básicamente lo que es muerte embrionaria. Entonces, la manera de verlo, así como lo desplayamos o explicamos a partir del mes de enero, lo podemos hacer para cada uno de los meses teniendo los promedios en la última columna. Ahora bien, nosotros podemos, esto es lo que se refiere a la tercera solapa. Ahora vamos a trabajar en la segunda solapa, donde ya no trabajamos sobre los meses de servicio efectivo, sino la cantidad de animales preñados que había al último día hábil del mes en estudio. Vamos a trabajar nuevamente sobre el mes de enero. Al 31 de enero, para esta base de datos, había 678 animales preñados. De esos animales preñados abortaron 12, que se corresponde a un 2%. Y así para cada uno de los meses nuevamente. De estos 12 animales que abortaron, que no importa en qué mes recibieron servicio, sino que abortaron en enero, no importa cuándo fueron los servicios. Ahí está la gran diferencia con la solapa anterior. 1 abortó en julio, 3 abortaron en agosto, 1 en septiembre, 1 en octubre, 6 en noviembre. Nuevamente aquí podemos ver columna por columna, fila por fila, cómo fue el mapa de los abortos de la base que uno está estudiando, ya sea un establecimiento, varios establecimientos, los establecimientos de un determinado productor, por ejemplo. En la tercera área tenemos exactamente lo mismo que antes, con los totales y con los promedios. Por ejemplo, en este caso, fíjense ustedes, sobre el promedio de preñeces que había a fin de cada mes, o sea, el último día hábil de cada mes, fueron 627. El promedio de abortos mensuales fueron 10,42, lo que significa un promedio del 4,78%. Para el último año, para el último periodo, para los últimos 12 meses. Esta es la manera en que nosotros podemos analizar los abortos, obviamente puesto desde dos ópticas, desde dos ángulos. Cada uno lo analizará como más le gusta o como más le conviene verlo, desde el punto de vista de poder atacar realmente el problema de abortos con los protocolos más agresivos. Aquí ustedes verán que hay una marca roja, que si uno acerca el mouse sobre la ventana roja, sobre la parte roja, le dice que del 31 del 1 del 2012 al 1 del 12 del 2012, las gestaciones fueron 2.616, el promedio es las 2.616 dividido los meses, y los abortos 125, que se corresponden al 4,78%. A la hora de presentar informes nuevamente sobre esto, o de hacer por ahí reuniones interdisciplinarias, es bueno verlo en forma gráfica. Lo único que tenemos que hacer es ir sobre la parte inferior derecha donde están los gráficos, hacer un clic y bueno, ahí vemos los totales para cada mes. En verde se corresponden para este caso las preñeces y en rojo la cantidad de aborto con los totales también. Una linda forma, esto lo podemos imprimir como para poder incorporarlo después a cualquier Word, PowerPoint o lo que querramos. De la misma manera, si nosotros vamos sobre la última solapa, como dijimos que son, que se referencia al mes de servicio y los abortos
que se correspondieron con ese mes de servicio. También podemos ir a la parte gráfica y tenemos exactamente el mismo estudio. De esa manera podemos ver que, por ejemplo, en el mes de febrero se preñaron mucho menos y a su vez abortaron mucho más los animales que en ese periodo se preñaron. Por decir una cosa, ¿no? Como podemos ver que el mes de junio, por ejemplo, fue el extremo, fue donde más animales se preñaron y donde se preñaron en realidad muchos menos, ¿eh? Lo mismo o parecido para los meses de julio, agosto. Esto simplemente tiene como finalidad dar de alguna manera, arrojar luz sobre los abortos, situación bastante difícil porque luz sobre los abortos en general no hay demasiado. Tengamos presente el siguiente concepto. En Estados Unidos el 80% de los abortos no tienen diagnóstico y eso que las pruebas, digamos, para analizarlo son mucho más sofisticadas que las que por ahí podemos tener en otros lados. Y así todo hay problemas. Pero bueno, de cualquier manera sabemos cuándo se producen, cómo se dan, en qué periodo se dan y cada uno ajustará sus protocolos de acuerdo a cómo crea conveniente. Esta es una manera importante, entonces fácil y simple, de generar el estudio de aborto y por ahí poder, a partir de las gráficas o de los mismos estudios, generar los informes que arrojen nuevamente, como dije, luz sobre uno de los problemas importantes que tienen los rodeos lecheros.